Ya a hacer la presentación, Begoña, si te parece bien. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un webinar más de SI de Formación. Esta tarde tenemos el placer de contar con Begoña Bevia. Ella es lingüista y logopeda. Actualmente trabaja en el Centro Entender y Hablar, que es un centro dirigido por Marc Montfort. Lleva en este centro 12 años como logopeda. Y bueno, deciros que es un centro de referencia sobre todo en discapacidad auditiva y en trastornos específicos del lenguaje. Además, Begoña, pues también tiene una larga trayectoria como docente, ha sido y es docente de numerosos posgrados y máster, como el posgrado de experto en atención temprana de la Salle, Centro Universitario de la Universidad Autónoma de Madrid, también del posgrado de experto en evaluación e intervención en trastornos específicos del lenguaje de la Universidad La Salle y Atelma, docente en el máster en intervención en las dificultades del aprendizaje de la Universidad de Valencia, de la ADI, docente en el máster universitario en atención temprana de la Universidad Camilo José Cela y Fundación Síndrome de Down, Madrid, del máster universitario en intervención educativa en alumnado con discapacidad intelectual de la Universidad Camilo José Cela de Madrid y docente del máster de logopedia clínica y escolar. Como veis, Begoña pues no solo tiene una larga trayectoria en experiencia clínica, sino también como docente. Y bueno, y esta tarde nos va a hablar del trastorno específico del lenguaje. Así que nada, Begoña, bienvenida. Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros, con este de formación. Para nosotros es todo un placer contar contigo. Así que nada, te doy ya paso y nada, gracias. Fenomenal. Bueno, lo primero de todo, gracias Noelia por la presentación y por la invitación y a todos los que os habéis conectado desde muchas partes del mundo por compartir este ratito con nosotros hablando del trastorno del lenguaje. La idea un poquito del webinar de hoy va a ser ver una visión global, ¿no?, de los trastornos del lenguaje. Vamos a ver qué son, qué implicaciones tienen, ¿vale?, sobre nuestros niños y cómo es importante una intervención precoz y una intervención adaptada e individualizada a las características de nuestros alumnos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar viendo ¿cómo podríamos definir estos trastornos? Bueno, son trastornos, como sabéis, del neurodesarrollo que se caracterizan por su aparición en las primeras etapas. Los niños que presentan este trastorno van a ser niños que tienen dificultades tanto en la adquisición como en el uso del lenguaje, ¿vale? Y veremos que pueden afectar a diferentes componentes del lenguaje. Y estas dificultades tenemos que tener claro que no son justificadas, ¿vale?, por un daño neurológico, dificultades cognitivas, motoras o sociofamiliares, es decir, ¿vale?, no son atribuibles a otro trastorno, ¿no?, previo. De esta forma, hablábamos antes, Noelia y yo, antes de que diéramos paso, ¿no?, al webinar, ¿no?, de un poco la situación que hay respecto a la terminología que podemos utilizar, ¿no?, sobre estas dificultades. Una de las características de estos trastornos es que se define por exclusión, ¿no? Entonces, respecto a este tema, hay bastante controversia en relación a qué término o qué etiqueta diagnóstica podemos utilizar para definir estas dificultades. Podemos hacerlo por una exclusión total o por una exclusión relativa, ¿vale? Entonces, por exclusión total, tendríamos el comité de AELFA, ¿no?, que es un comité de expertos, de profesionales expertos en TEL, ¿no?, de la Asociación Española de Logopedia y Foniatría y Audiología, que pues, hace unos años pues, bueno, tuvieron la necesidad de reunirse para ver qué iba a pasar, ¿no?, con los trastornos del lenguaje, ¿no?, qué etiqueta podíamos seguir utilizando. Como sabéis, a lo largo de los años, pues bueno, hemos pasado por diferentes terminologías como disfasia, trastorno específico del lenguaje, ahora surgen otras como trastorno del lenguaje simplemente. Entonces, bueno, este comité de AELFA llegó a la conclusión que para ellos les parecía importante seguir manteniendo la etiqueta de TEL, ¿no?, de trastorno específico del lenguaje. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un término con el que todos estamos familiarizados, es un término que se viene usando desde hace bastantes años, parece que define bastante bien a la población de niños que presentan este trastorno y además a nivel de investigaciones y a nivel
de búsquedas, ¿no? Cuando ponemos la palabra TEL hay numerosas entradas sobre esta palabra y podemos obtener muchísima información con esta etiqueta. Ellos consideraron, ¿no?, que los criterios para poder poner esta etiqueta de TEL debían ser presentar dificultades específicas en el lenguaje sin que hubiese patologías asociadas como un trastorno del desarrollo intelectual, un trastorno del espectro autista o incluso discapacidad auditiva, ¿vale? Es decir, ellos consideran que para poner esta etiqueta de TEL no tiene que haber estas patologías además, ¿vale? No puede existir esta comorbilidad. Además, otro de los criterios fue que, bueno, ha sido bastante discutido, ¿no? Al principio era un CI igual o mayor de 85, luego consideraron que igual, pues bueno, sería mejor bajarlo a 75, ¿no?, para poder poner esta etiqueta de TEL. Y además tiene que estar el área de la morfosintaxis, ¿no?, es decir, la morfología y la sintaxis tienen que estar bastante alteradas, ¿no? No podríamos poner una etiqueta de TEL en un niño que simplemente tuviese dificultades más fonológicas, ¿no?, o dificultades más del uso, ¿no?, de la pragmática, ¿no? Tiene que estar afectada la parte de la morfosintaxis, ¿no?, pudiéndonos, bueno, pues tener un TEL más fonológico-sintáctico o un TEL más léxico-sintáctico, ¿no? Pero siempre las dificultades sintácticas y morfológicas tienen que estar presentes, ¿vale? La otra opción que tenemos, bueno, pues es el DSM-5, ¿no? Como sabéis, el Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales, en el que recomiendan que, bueno, se utilice pues la etiqueta trastorno del lenguaje simplemente, ¿vale? Ellos sí que hacen varias distinciones entre trastorno fonológico, trastorno de la comunicación social, ¿vale? Y para referirse a las dificultades en el léxico y en la morfosintaxis, utilizan el término trastorno del lenguaje. ¿La diferencia cuál sería? Bueno, pues que el DSM-5 sí que nos propone que puede aparecer con o sin patologías asociadas, es decir, podemos tener aquí niños que tengan otras patologías, ¿no?, que haya una comorbilidad en este sentido. También siempre que esas dificultades lingüísticas no se expliquen por otra patología, ¿vale? Veremos que las dificultades tienen que ser tan graves y tan duraderas y persistentes que no puedan ser atribuibles a otra patología, ¿no?, que pueda tener ese niño. Nosotros desde la práctica clínica, es decir, al final estos son referencias teóricas que están muy bien, que a los profesionales que trabajamos en las clínicas lo necesitamos y hacemos uso de ello, pero en la práctica clínica nosotros, bueno, proponemos realizar un enfoque combinado, es decir, poder utilizar las dos terminologías dependiendo los niños y las características que tengan, ¿no?, del momento en el que estemos. Entonces, por ejemplo, imaginaros que tenemos un niño con unas dificultades muy severas en la adquisición del lenguaje, en su uso, que afectan a la morfosintaxis, por ejemplo, o al léxico también, o a la fonología, pero no tiene otras patologías asociadas, es decir, solamente están esas dificultades más lingüísticas, ¿no? Tenemos un CI que cumple los criterios por encima de 75 y no presenta una discapacidad intelectual, no presenta un trastorno del espectro autista, no presenta sordera. Entonces nosotros ahí apostaríamos por poner la etiqueta TEL, es decir, ¿vale?, las dificultades que nosotros observamos es un lenguaje, son claramente más específicas, ¿no? Podríamos decir que tiene un trastorno específico del lenguaje. En el caso de que tuviésemos un niño, como muchas veces nos encontramos en el centro, que además de estas dificultades tan severas en la adquisición y en el uso del lenguaje, presenta dificultades en otras áreas, ¿vale?, como podemos encontrarnos un niño con una discapacidad intelectual leve, ¿no?, o con una sordera, que tiene unas dificultades tan graves a nivel lingüístico que no son atribuibles a esa sordera o a ese nivel de discapacidad intelectual, ¿vale?, utilizaríamos el término de trastorno del lenguaje, ¿no?, y diríamos, bueno, este niño tiene un trastorno del lenguaje y trastorno del desarrollo intelectual, trastorno del lenguaje y discapacidad auditiva, ¿vale? Es decir, podríamos utilizar esta etiqueta para cuando existe una comorbilidad y un trastorno que también sabemos que está presente, pero que las consecuencias de ese trastorno no son esas dificultades de lenguaje tan severas, ¿vale?, sino tiene un carácter más
duradero, más persistente ese lenguaje y unas dificultades más graves, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros desde aquí sabemos que ahora hay mucha terminología, pero bueno, nos parece como importante resaltar, ¿no?, estos dos conceptos, ¿no?, porque los trastornos del lenguaje al final ahora vamos a ver que una de las formas por las que se diagnostican y se identifican son por exclusión, es decir, cuando vamos a ver que son niños que esas dificultades no son atribuibles a una patología más grave, ¿vale?, tienen una entidad propia, ¿no?, que son más específicas, ¿no?, del lenguaje. ¿Cómo vamos a poder realizar esta identificación? Bueno, pues va a ser muy importante, como estamos diciendo, que va a ser por exclusión, bueno, pues ver todas las áreas del desarrollo de ese niño, ¿no? Es decir, si a nivel cognitivo, a nivel de comunicación, a nivel de lenguaje, cómo es su desarrollo, ¿no? Si tenemos un niño que va más lento en todo su desarrollo, pues bueno, esas dificultades de lenguaje, si no tienen síntomas específicos y no a nivel cualitativo no están alteradas, pues bueno, podemos prever que es un niño, pues como los niños que a veces tienen una discapacidad intelectual, ¿no?, que todo su desarrollo va más lento y el lenguaje forma parte de ese desarrollo más lento que necesita una estimulación, pero no quiere decir que haya un trastorno del lenguaje, ¿no? Entonces vamos a ver que es muy importante hacer una evaluación en la que se vean todas las áreas del desarrollo, ¿vale? Medir el desarrollo no verbal, el nivel de comunicación, también de cara a descartar y hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver pues diferencia entre TEA y TEL, ¿no? Por eso va a ser muy importante también medir todas las áreas de desarrollo, incluido el nivel de comunicación. ¿Qué es lo que va a pasar con este trastorno? Bueno, se caracteriza también porque uno de los criterios para poder diagnosticarlo va a ser su propia evolución, la evolución que tiene. Entonces vamos a ver que en los primeros años de vida, donde se empiezan a manifestar estas dificultades, veremos que hay mucha variabilidad y hay muchas diferencias individuales entre el desarrollo del lenguaje en niños de 2 a 4 años, por ejemplo. Entonces, en un momento dado, vamos a ver que va a ser complicado cuando vienen unos padres con un niño a nuestro centro a consultarnos sobre, bueno, pues, algunas dificultades que han notado en la adquisición del lenguaje. Nosotros a veces no vamos a tener instrumentos para saber si se va a tratar de un retraso simplemente del lenguaje o va a ser un trastorno del lenguaje. ¿Por qué? Porque los trastornos, cuando comienzan en las primeras etapas, se manifiestan de forma leve. Va a ser a medida que los niños van evolucionando, la permanencia de esos síntomas, la permanencia de esas dificultades y su resistencia al cambio va a ser lo que nos va a dar la clave también para saber que es un trastorno y no simplemente es un desfase más cuantitativo, ¿vale? Entonces, vamos a tener que utilizar como criterio para diagnosticar también la evolución, ¿vale? Para poder diferenciar entre un retraso del lenguaje, que como sabéis, simplemente es un desfase más cuantitativo, ¿no? Son niños que van a ir más lentos, pero en cuanto empecemos un programa de intervención y podamos hacer un programa familiar y dar una serie de orientaciones, en torno a 6 meses, un año, veremos que hay una recuperación de los niveles de lenguaje y se van a situar en la misma media que los niños de desarrollo típico. ¿Pero qué va a pasar con un trastorno de lenguaje o un trastorno específico? Que no va a pasar eso, ¿no? Que a pesar de que iniciemos una intervención, va a haber una mejoría, pero no va a haber nunca una recuperación, ¿vale? Es un poquito la diferencia. Entre TEA y TEL, pues va a pasar lo mismo. En los primeros momentos, en niños muy pequeñitos que tengan muchísimas dificultades de comprensión del lenguaje, va a ser difícil en los primeros estadios diferenciar entre TEA y TEL siempre que no haya aspectos muy claros de TEA. Es decir, si cumple todos los criterios de TEA, pues podemos saber que es un niño que va a presentar un trastorno del espectro autista. Pero hay veces que entre el continuum de TEL y TEA, ¿vale?, entre código y comunicación en niños que en un momento dado tienen rasgos de un lado, rasgos del otro lado, y va a ser complicado cuando tienen dificultades muy graves de comprensión hacer la diferenciación y el diagnóstico seguro en los primeros años, ¿vale? Con lo cual, ahí la evolución va a ser un factor determinante para saber un poco el diagnóstico.
Y el tercer punto importante van a ser síntomas específicos, es decir, además de que a nivel cuantitativo yo vaya más lento en el desarrollo del lenguaje, los trastornos del lenguaje implican una serie de síntomas específicos, como por ejemplo el agramatismo, ¿no? Es decir, una dificultad para realizar y construir frases a nivel morfosintáctico correcto, ¿vale? Niños que a veces no mejoran nada en repetición, es decir, no pueden imitar. Todos hemos aprendido el lenguaje por la experiencia, ¿no? Por el input y los modelos verbales que hemos escuchado en nuestro entorno y a base de la imitación, de la repetición. Entonces, hay niños que nos encontramos que tienen muchísimas dificultades para repetir, para imitar, que no mejoran, ¿vale? Escuchando un modelo verbal no mejoran nada en la imitación. Entonces, esto ya no es un síntoma más a nivel cuantitativo de que yo vaya más lento, sino es algo cualitativo, ¿no? La forma que tengo yo, ¿vale? Para elaborar este lenguaje también está alterada y para aprenderlo. Cuando también hay un contraste muy significativo, ¿vale? Entre los niveles de expresión o comprensión. Y el último punto sería la heterogeneidad léxica, es decir, son niños que no siguen un orden parecido al desarrollo típico en la adquisición del vocabulario nuevo, ¿no? Sino que conocen a lo mejor palabras que están muy por encima de su etapa, ¿no? de su nivel, pero en cambio hay palabras que deberían conocer que no conocen, ¿no? Es decir, tienen un desarrollo de la adquisición del léxico muy heterogéneo, ¿no? Entonces, esto es otro de los criterios, de los síntomas específicos que suelen tener los niños con trastorno del lenguaje. ¿Cómo podríamos resumir, ¿no?, las características principales que definen este trastorno? Bueno, pues es un trastorno duradero y persistente, que esto hay que tenerlo claro, ¿no? Vamos a ver que aunque mejoran y aunque con un programa de intervención vamos a conseguir aprendizajes y vamos a conseguir hitos importantes, va a ser un trastorno que persiste en el tiempo, ¿vale? Que va a ser duradero y las dificultades van a ir cambiando a lo largo de su desarrollo. Tiene una evolución lenta, como hemos dicho, aunque haya mejoría, la evolución es bastante lenta. Puede afectar tanto a la expresión como a la expresión y comprensión. Puede tener también afectación a nivel, lo que hemos dicho, cuantitativo, ¿no? Y a nivel cualitativo, con sintomatología más específica, pudiendo afectar a los 4 componentes o áreas del lenguaje, ¿no? Tanto a la fonología, a la semántica, morfosintaxis o a la pragmática, y son niños que van a presentar un perfil heterogéneo, es decir, ¿vale? Son trastornos que aunque nosotros vayamos a poner la misma etiqueta a 2 niños porque tienen más afectado, imaginaros, la fonología y la morfosintaxis y pongamos que tienen un TEL fonológico sintáctico, ninguno va a ser, o sea, es decir, el plan de intervención, el pronóstico puede ser totalmente diferente aun teniendo esa misma etiqueta. ¿Por qué? Porque va a depender de todas las capacidades que pueda hacer para compensar, ¿no? Va a depender de su nivel de desarrollo cognitivo que tenga cada uno, va a depender de sus, por ejemplo, funciones ejecutivas, ¿vale? La atención, la memoria, de la estimulación de la familia, es decir, va a ver incluso de su personalidad, ¿no? Va a ver un montón de factores que van a determinar que, aunque pongamos la misma etiqueta, ¿vale? Ningún niño va a haber bastantes diferencias, ¿vale? entre uno y otro. Partiendo un poquito de esta base, que ya hemos visto un poco qué son estos trastornos, que pueden, ¿no?, que son duraderos, persistentes, que pueden afectar a diversas áreas del desarrollo, que se inician en la edad temprana, pero a veces es difícil hacer un diagnóstico ¿no?, fijo en las primeras etapas. ¿Nosotros qué podemos hacer aquí? Bueno, nuestra idea un poco es decir, bueno, vamos a ponernos siempre en la hipótesis peor, ¿no? Es decir, cuando tenemos un niño de 2 o 3 añitos que vemos que hay algo en el desarrollo que no va como debería, ¿no? No sabemos si puede ser simplemente un retraso o el inicio de un trastorno, vamos a ponernos en la hipótesis peor, ¿vale? Pues podría ser un trastorno. ¿Qué podemos hacer para minorizar las consecuencias de este trastorno, ¿no? De aquí un poco la importancia de orientar a la familia y de hacer un programa de intervención lo antes posible, aunque sea con un programa familiar y con una estimulación, ¿no?, más global, ¿no? Entonces, la idea sería ponernos en el peor de los casos, dar todas las ayudas y todos los apoyos posibles
para minorizar las consecuencias, ¿no?, en el futuro. Si al final es un retraso del lenguaje simplemente, pues lo que va a pasar es que al cabo de los pocos meses va a haber una recuperación y las dificultades van a desaparecer, pero si es un trastorno hemos ganado todo ese tiempo, es decir, todo ese tiempo que hemos estado dando apoyos, hemos estado haciendo estrategias con la familia y hemos estado orientando, va a ser tiempo que hemos ganado para que esas dificultades en el lenguaje no tengan repercusiones sobre lo afectivo, sobre las relaciones sociales, sobre, ¿vale?, el desarrollo más personal, que es muy importante. Entonces, nosotros desde aquí la idea va a ser, bueno, el trastorno no lo vamos a poder eliminar, desgraciadamente, entonces la idea de la intervención va a ser mejorar su capacidad de adquisición, es decir, conseguir que aprendan, conseguir aprendizajes a pesar de que existan estas dificultades. Todo ello lo vamos a hacer centrándonos en el contexto, es decir, va a haber una modificación del contexto que vamos a tener que hacer importante y realizando tareas específicas, ¿vale? Todo ello, ¿para qué? Bueno, pues para conseguir una normalidad social sobre todo, ¿vale? Es decir, la normalidad lingüística es la que se va a basar en las medidas que establecen los test, ¿vale?, en la que nos va a dar una puntuación que los sitúa respecto a un parámetro y una media. Pero al final, aunque nos interese esa normalidad lingüística, no va a ser la importante. La importante va a ser una normalidad social, ¿vale? Va a ser lo que les permita a estos niños poder desenvolverse en sociedad, poder tener un lenguaje con el que puedan comunicar, que puedan expresar, que puedan comprender, ¿no?, teniendo la mayor corrección morfosintáctica posible y sobre todo una adecuación pragmática, ¿no? Son los dos aspectos que las personas un poco de la sociedad, ¿no?, que no tienen ningún conocimiento acerca del lenguaje ni se dedican a nuestra profesión, valoran más, ¿no? Cuando conocen a una persona nueva, lo que más valoran para un poco saber que esa persona se puede integrar y puede tener una normalidad, ¿no?, dentro socialmente, sería, bueno, pues que mis oraciones sean inteligibles, se puedan entender, tengan una corrección más o menos morfosintáctica y que están adecuadas, ¿no?, a la situación, que el mensaje que esté dando esa persona esté adecuado a la situación, ¿no?, al registro que estamos utilizando o a lo que yo estoy contando, que sea adecuado, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que nosotros vamos a tener siempre como premisa para la intervención, que consigan aprendizajes y obtener la mayor normalidad social posible, aparte de que mejoren en las pruebas más lingüísticas, ¿no?, más estandarizadas. La intervención la vamos a basar, bueno, en un modelo basado en el cambio. Tendríamos el otro modelo, que sería el modelo curativo, que ojalá pudiéramos, bueno, pues determinar dónde está el origen, ¿no?, la causa de estos trastornos, y sería un modelo más médico, ¿no?, más una intervención centrada en el niño, ¿no? Vamos al punto y al origen del problema y se hace un tratamiento médico y se soluciona, ¿no?, el trastorno y se eliminan las dificultades. Eso, desgraciadamente, no podemos hacerlo. Entonces, nosotros desde la práctica clínica proponemos un modelo que esté basado en el cambio, es decir, una intervención que va a estar centrada en el entorno, ¿no? Al niño no le vamos a poder cambiar, ¿no? Tiene este trastorno, ha nacido con él, tiene estas dificultades, pero vamos a adaptar nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicar, nuestra forma de enseñarle para que pueda aprender a pesar de estas dificultades. Claro, todo esto que va a conllevar, bueno, va a conllevar una intervención que va a estar más centrada en el entorno, ¿vale? En el que el entorno, sobre todo pues la familia y la escuela, van a tener que modificar hábitos para poder que este niño se pueda beneficiar, ¿no?, de lo que esté en su entorno. ¿En qué principios vamos a basar nuestra intervención? Bueno, pues en que sabemos que los niños con trastorno específico del lenguaje necesitan más veces, necesitan tasas de presentación del contenido que estemos enseñando más altas, necesitan que se repita, que sea sistemático, ¿no?, algo que aparezca más veces. Entonces, tiene que ser más veces, más claro, es decir, aparte de adaptar, pues que hablemos más despacio, que usemos palabras más sencillas, oraciones más cortas, además de esas
¿no? Premisas más generales, van a necesitar que utilicemos sistemas aumentativos. Es decir, si el problema que tienen es que el procesamiento de la información a nivel auditivo no es bueno, es decir, me cuesta comprender, me cuesta almacenar, me cuesta retener la información, recuperarla, lo que necesito son sistemas que sean no orales, es decir, sistemas más visuales que me ayuden a poder ese modelo verbal procesarlo mejor, aparte de que lo esté escuchando, utilizando sistemas aumentativos como pueden ser la comunicación bimodal, los gestos de apoyo o incluso el lenguaje escrito, ¿vale? Veremos más adelante cuándo vamos a utilizar uno u otro. Entonces, más veces, más claro y además que sea más explícito y más estable. Es decir, evitar las ambigüedades y que vamos a ver que en algunas ocasiones contenidos que no se han adquirido de forma más global, con una estimulación más global, ¿vale? Vamos a tener que extraerlos del contexto, ¿vale? Hacer una tarea formal con ese elemento y después crear una tarea funcional para poder generalizarlo, ¿vale? Es decir, necesitan muchas veces explicitar todo. Aspectos que nosotros simplemente de una vivencia, de una experiencia, somos capaces de comprender y de extraer la regla y hacer la generalización, estos niños les cuesta muchísimo. Entonces necesitamos fijarnos cuáles son los errores que cometen, en dónde presentan dificultades para explicitar esos contenidos en una tarea más formal que posteriormente se va a hacer en un contexto más natural, ¿vale? Para que puedan generalizarlo. Todos estos principios de intervención estarían dentro del modelo interactivo, ¿vale? De Montfort y Juárez, ¿no? que hicieron ya hace bastantes años, ¿no? donde se plantea un poco cómo poder realizar un plan de intervención, ¿no? Es adecuado a las características de cada niño. Aquí un poquito la idea es pensar que no es un método, ¿vale? Que al final, a veces la palabra método y modelo es como que ¿no? Se confunde un poco y no es un método. Un método sería, pues voy a hacer primero A, después B y después C con todos los niños, ¿no? Si tiene esto, hago A. Si tengo esto, hago B y si tengo esto, hago C, ¿vale? Esto no es un método, es un modelo. Es decir, ¿vale? ¿Por qué creemos que es bueno un modelo? Bueno, pues necesitamos un modelo general donde plasmar nuestro programa, donde ir construyendo nuestro programa de intervención. ¿Por qué? Porque aunque los trastornos del lenguaje hemos visto que son heterogéneos, el lenguaje no lo es tanto. Y necesitamos establecer una jerarquía, ¿vale? De objetivos y de procedimientos para que, según esa jerarquía, nosotros tengamos una guía, ¿vale? Simplemente es una guía, un modelo donde poder ir anclando a nuestros niños y pues ir creando, siendo creativos y siendo flexibles, ir adaptando según las necesidades que tengan, pues ir haciendo variaciones, ¿no? Pero dentro del modelo, ¿vale? ¿Qué pasa si no tuviéramos este modelo? Que a veces a todos nos ha pasado en algún momento. Bueno, pues que al final corremos el peligro de hacer tareas de, bueno, pongo esta tarea, esta ficha, pero bueno, ¿y esto dentro de qué plan de intervenciones? Es decir, ¿con qué objetivo estás haciendo esta ficha o esta tarea, ¿no? Es decir, al final muchas veces se queda simplemente en una tarea que has hecho en esa clase, en ese momento, pero no tiene ninguna repercusión, ¿vale? De cara a lo que nos interesa, ¿no? Que es conseguir un lenguaje funcional, un lenguaje que les sirva para, pues bueno, pues para estar más integrados socialmente, para poderse comunicar mejor, para seguir las tareas más curriculares en el cole, es decir, para diferentes objetivos, ¿vale? Entonces, va a ser muy importante tener este modelo para esto y también porque pensar que al final estos trastornos, al ser duraderos y persistentes, en la mayoría de las ocasiones necesitan una intervención a largo plazo. Es decir, hay niños que van a empezar con 2 o 3 añitos contigo en el centro y igual se van con 12 o se van con 13 o 15 o 16, es decir, es a largo plazo. Entonces necesitamos tener un modelo sobre el que a medida que esos niños vayan a ir avanzando, nosotros vamos a ir cambiando, pero dentro de unos principios generales que vamos a tener, ¿vale? Como lo que hemos dicho, más veces, más claro, más estable, sistemas aumentativos, ¿vale? Incluso con premisas como se prioriza la comunicación antes que la forma, es decir, vamos a dar prioridad a la comunicación antes que al código, que a la forma,
¿vale? Vamos a un poco priorizar siempre las situaciones más naturales y más funcionales que las tareas formales, es decir, una serie de premisas sobre las que poder construir esta intervención, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene este modelo interactivo? Bueno, pues que pretende aprovechar las ventajas de ambos enfoques, ¿vale? Ni un enfoque es buenísimo ni el otro es malísimo, no. Se trata de ir combinando uno u otro en función de las características y necesidades de ese momento, ¿vale? Entonces, este modelo nos permite hacer eso, nos permite adaptarnos y tener estrategias e ir modificando, ¿vale? Teniendo en cuenta siempre la escuela y la familia, es decir, es un modelo que parte de la base que hay que incluir a los entornos, ¿no? Entonces es muy importante estar coordinados con los coles, con las escuelas, con las familias, con otros terapeutas que trabajen con estos niños, porque al final eso es lo que nos va a hacer que la intervención, pues bueno, sea un éxito y que puedan ir avanzando y puedan ir aprendiendo, ¿vale? Un esquema aquí para un poco reflejar los 3 niveles de los que consta el modelo sería nivel 1, una estimulación más reforzada, con programas familiares, nivel 2, actividades funcionales y nivel 3, actividades formales. Como veis, el tamaño de los cubos no, está hecho por algo, ¿no? Es decir, en la medida que podamos hacer una intervención basada en programas familiares y en una estimulación reforzada, pues es lo ideal. ¿Por qué? Porque es lo que más se parece a cómo todos hemos aprendido la lengua materna, ¿vale? Es decir, el modelo materno es el más eficaz para aprender una lengua. Entonces, todo lo que podamos hacer porque se parezca y por respetar un poco esas características, ¿vale? Va a ser lo ideal. Pero vamos a ver que en algunos momentos, simplemente con esa estimulación en el nivel 1, va a haber aspectos del lenguaje que no conseguimos que avancen, ni que adquieran, ni que lo usen correctamente. Entonces, esos aspectos vamos a realizar actividades funcionales, actividades en las que va a haber un intercambio real de comunicación, ¿vale? Van a ser actividades comunicativas, ¿no? Vamos a proponer actividades donde se trabajen todas las funciones del lenguaje, preguntar, explicar, describir, ¿vale? Es decir, que sean de verdad un intercambio real de comunicación. Y en el caso de que haya aspectos que todavía no hayamos conseguido que se puedan generalizar en ese nivel 2, van a pasar, lo que hemos dicho, vamos a extraerlos y los vamos a pasar a un nivel 3, creando una actividad formal, ¿vale? Como veis, del 3 sale una flechita para arriba. ¿Por qué? Porque, bueno, si nos queda, lo que hemos dicho, si nos quedamos en el nivel 3, al final es una actividad que se queda realizada en un contexto, ¿no? Que es como con Begoña en la clase de logopedia, pero no tiene ninguna repercusión más, que al final lo que queremos es que lo generalice. Con lo cual, pensaremos una actividad funcional donde poder usarlo o un contexto más natural donde lo puedan utilizar, ¿vale? Todos estos 3 niveles van a estar apoyados con una reestructuración del input, es decir, vamos a apoyar nuestros modelos y nuestro input verbal con sistemas aumentativos. En cada nivel utilizaremos uno, ¿vale? Podemos utilizar varios a la vez, ¿vale? Con niños que utilizamos comunicación bimodal para unos objetivos, el lenguaje escrito lo utilizamos para otro objetivo, gestos de apoyo para otro, es decir, ¿vale? No pasa nada por utilizarlos en el mismo momento evolutivo, pero con diferentes objetivos, ¿vale? ¿Por qué la importancia de los programas familiares? Bueno, pues por lo que hemos dicho, ¿no? Es necesario que impliquemos a las familias en la intervención. ¿Por qué? Porque los niños es su modelo materno y además es donde más tiempo van a pasar. Con nosotros al final van a venir 2 o 3 veces a la semana, 45 minutos, pero el resto del día, ¿vale? Están con su familia o están en el cole. Entonces va a ser muy importante incluir a estos 2 entornos, ¿vale? Hay varios programas familiares para fomentar el desarrollo del lenguaje. Uno de los que más nos gustan y nosotros seguimos en el centro es del centro Hanen, de un centro de Canadá, ¿vale? Que se dedica mucho pues, a la intervención con familias y tienen varios manuales que son, la verdad, fabulosos todos. Entonces, bueno, el de Hablando nos entendemos los dos, ¿vale? Es un programa que está centrado en la familia, ¿no? En el que, bueno, pues dan orientaciones y ayudan a los padres a poder fomentar y desarrollar lenguaje en situaciones cotidianas, ¿no?
haciendo tareas de la casa o yendo al supermercado, o, es decir, ¿vale? Aprovechar un poquito todas las situaciones que vivimos día a día para agregar lenguaje, para agregar experiencia, ¿vale? Parten de la triple A, ¿no? De aceptar que nuestro hijo pueda tomar las iniciativas, respetando pues, los turnos, ¿no? De palabra, dándoles más tiempo, partir de sus intereses, ¿vale? Adaptarnos para compartir el momento, es decir, adaptarnos a su nivel y poder compartir de verdad un momento, ¿no? Si veis la portada, aquí se ve muy bien en la portada, ¿no? Que la madre se pone como al nivel del niño, ¿no? Además de físicamente, se entiende que no solamente es físicamente, ¿no? Es decir, que partimos de sus necesidades y de sus motivaciones, ¿no? Intereses. Y agregar lenguaje y experiencia con estas situaciones del día a día, ¿vale? Otro de los puntos, además de estos programas familiares, bueno, pues el uso de sistemas aumentativos, como hemos dicho, nos van a ayudar muchísimo para mejorar tanto la comprensión, el procesamiento lingüístico, el almacenamiento en memoria, la evocación y la expresión. Y además van a incrementar la eficacia de todo el entrenamiento oral que nosotros estemos realizando. Aquí aparecen algunas imágenes, ¿no? Que podéis ver pues, desde la comunicación bimodal de papá está en casa trabajando, por ejemplo, hasta gestos de apoyo, ¿no? Gestos que hacemos para apoyar más la fonología y la fonética. Incluso los vamos a utilizar también cuando les enseñemos a leer y escribir, porque como en español hay una clara asociación entre grafema y fonema, vamos a poder, los gestos que hemos utilizado para un tema más fonológico, cuando ellos vayan a leer y a escribir, son los mismos gestos, con lo cual funciona súper bien porque hay una asociación muy clara, ¿no? Aquí también tenéis con viñetas, pues bueno, veis el lenguaje escrito para tanto construir oraciones como no me gusta, para trabajar aspectos pragmáticos también, ¿vale? Asociar mensajes a una situación, a una emoción, ¿vale? O incluso también el uso de pictogramas combinados con la lectoescritura, ¿vale? Para que veamos que se pueden utilizar simultáneamente varios sistemas aumentativos. Y luego tendríamos, pues bueno, los recursos más visuales, ¿no? Dibujos y, bueno, pues ilustraciones que podemos también utilizar, ¿no? Pero todos, si os dais cuenta, son apoyos visuales, ¿no? Que van a estar apoyando a algo más verbal que estamos, ¿no? A un modelo más verbal que estamos transmitiendo. ¿Qué vamos a utilizar sobre todo en el primer nivel, en la estimulación reforzada? Bueno, pues sobre todo comunicación bimodal y gestos de apoyo al habla. Y en las tareas formales, sobre todo lenguaje escrito y pictogramas y recursos gráficos, ¿vale? Aquí veremos que, bueno, pues la idea también es, en cuanto puedan, enseñarles a leer y a escribir, más allá de que sea un objetivo curricular, que también lo es en algún momento de su trayectoria escolar, lo vamos a utilizar más que para eso como objetivo para que mejoren el habla, ¿no? Es decir, leer un poco para hablar mejor, ¿no? Para mejorar nuestras habilidades más conversacionales y en todos los aspectos del lenguaje, ¿vale? Entonces veremos que con el lenguaje escrito para los niños con TEL les ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque pueden ver la representación de la morfosintaxis, ¿no? De la morfología y de la sintaxis está muy bien, ¿vale? Nosotros pensar que con la comunicación bimodal, por ejemplo, no podemos plasmar la morfología. Entonces hay diversos aspectos que con el lenguaje escrito podemos plasmarlos y ellos pueden o para aspectos incluso fonológicos, pueden ayudarles muchísimo tener, ¿vale? Una palabra representada, ¿no? De forma escrita. Y luego, por último, tendríamos las tareas formales, ¿no? Lo que hemos dicho, bueno, pues son tareas que vamos a realizar siempre en aspectos del lenguaje que se han quedado un poquito fuera del periodo crítico de aprendizaje, es decir, van a contrastar mucho con el resto de componentes del lenguaje, ¿no? Imaginaros pues el uso de las preposiciones, ¿no? Un niño que construye oraciones, pues bueno, ha mejorado mucho y tiene un nivel bastante bueno en la construcción de oraciones, pero el uso de las preposiciones todavía hay algunas que las confunde, o el uso de los pronombres, ¿no? Pues esos elementos que no han sido aprendidos simplemente por una estimulación más general ni con una actividad más funcional, pues vamos a hacer una tarea de preposiciones. Entonces vamos a hacer explicitar ese contenido, ¿no? ¿Cuándo usamos en, no? O cuándo usamos de, ¿cuándo vamos a usar con, no? ¿En qué tipo de oraciones? ¿En qué tipo de situaciones? Con muchos ejemplos
para que él haga esa tarea formal y después intentar crear algo funcional para que lo pueda generalizar, ¿vale? Entonces, la idea un poco de las tareas formales, que también es importante tener en cuenta, es que no sean inútiles. Es decir, hay veces que las tareas formales tienden a la inutilidad. ¿Por qué? Porque no se extraen de los fallos o de las dificultades que tienen, sino simplemente lo que hemos dicho, como es un libro de materiales o una ficha que ya está hecha de algún sitio y ponemos esa ficha, ¿no? Entonces, cuando ese ejercicio no lo pasamos a un contexto más natural, con una actividad funcional, o no a partir de los propios errores del niño, tiende a ser una actividad inútil, es decir, que no vamos a conseguir ningún cambio, ¿no? No va a tener ninguna repercusión. Entonces, aquí lo ideal que es, bueno, pues observar las dificultades que hay en el lenguaje espontáneo y a partir de ellas crear esa tarea formal. ¿Vale? Por ejemplo, pues la comprensión y uso de pronombres o la morfología verbal o comprensión de preguntas, ¿no? Niños que les cuesta mucho, pues con las partículas interrogativas que en sí no tienen un significado, ¿no? ¿Quién o qué o dónde o por qué o con quién? Pues bueno, pues no lo han aprendido de forma más implícita, pues lo pasamos a una tarea formal. Aquí lo ideal que es crear el material, es decir, personalizar el material, ¿vale? Al principio, pues bueno, es acostumbrarte, ¿no? A veces cuesta, ¿no? Pero bueno, es coger práctica y una vez que tú puedes dibujar en el momento, ¿no? Y puedes crear material de forma rápida, partiendo de una dificultad que ha salido en ese momento con ese niño, te da la clave para poder tener una mayor generalización y de verdad que esté adaptado a sus necesidades, ¿no? Entonces, yo os animo a que creéis material, que hagáis tareas personalizadas y bueno, que os animéis porque al principio, pues bueno, es coger un poco la rutina, pero luego una vez que haces el clic y empiezas a crear material, te sale prácticamente solo, ¿vale? Entonces, bueno, pues trabajo formal con apoyo de dibujos y el lenguaje escrito sería lo ideal, ¿no? Más en el nivel 3, en tareas formales, pues dibujos, representaciones visuales y el lenguaje escrito sería lo idóneo para poder, ¿vale? conseguir cambios, ¿vale? Y luego lo que hemos dicho, aplicar eso en una situación funcional. Vale, luego la otra pregunta interesante sería, bueno, ¿y cómo sabemos por qué nivel empezar, ¿no? Es decir, tenemos este modelo, sabemos que no es un método, que no vamos a hacer 1, 2 y 3 siempre, entonces, bueno, ¿con qué criterios vamos a saber empezar por un sitio o empezar por otro? Bueno, pues va a depender principalmente de la edad, como un factor muy importante. Si tenemos un niño que está todavía en un periodo crítico de aprendizaje donde podemos aprovechar las características que nos da una estimulación más global, indiscutiblemente vamos a empezar por el nivel 1, estimulación natural, programas familiares, ¿vale? Vamos a ir directos a eso. Pero ¿qué pasa si igual tenemos un niño ya que viene como a veces tenemos que de repente pues viene un niño con 7, 8 años o 9 que de repente dice, Dios mío, nadie ha trabajado con este niño de una forma sistematizada o de una forma adecuada, ¿no? Todas estas dificultades. Entonces, ahí vamos a ver que ya no nos podemos beneficiar tanto del primer nivel. Entonces vamos a tener que pasar a un abordaje más, pues bueno, siguiendo utilizando sistemas aumentativos, por supuesto, pero con tareas más funcionales y tareas formales, ¿vale? La edad va a ser un criterio importante. Otro criterio importante va a ser la especificidad de los síntomas. Cuando tengamos niños con síntomas muy resistentes al cambio, muy graves y muy específicos, obviamente va a haber algunos aspectos, como hemos dicho, que van a ser muy resistentes al cambio y que vamos a tener que hacer tareas explícitas y específicas con tareas formales, ¿vale? Y otro de los criterios que va a influir va a ser el CI, es decir, niños que tengan buenas capacidades en general y que solo tengan afectado el lenguaje, siempre van a tener más posibilidades de compensar, ¿no? Su cerebro tiene una parte en la que el lenguaje, pues bueno, tiene una dificultad muy específica, pero el resto de habilidades funcionan muy bien, con lo cual, ¿vale? Pues eso va a ser también un elemento clave para poder hacer también tareas más formales, ¿no? Si tienen buen nivel cognitivo, vamos a poder conseguir darles estrategias que puedan entender y que puedan aplicar ellos, ¿vale? Entonces, bueno, estos 3
factores van a ser determinantes a la hora de por dónde voy a empezar, ¿no? mi programa de intervención, desde dónde voy a partir. Una vez que hemos visto, bueno, pues qué dificultades tienen, desde dónde vamos a plantear nuestro modelo de intervención, me parecía interesante hacer una visión más a largo plazo de qué pasa con estos niños cuando ya pasan de la primera infancia, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con ellos? Bueno, en la mayoría de los casos, cuando no hay otros trastornos y otras patologías asociadas, lo que sabemos es que suelen conseguir una normalidad social del lenguaje, ¿no? Es decir, el objetivo primero que nosotros nos planteábamos, ¿no? De que consigan tener un lenguaje funcional, lo consiguen, ¿vale? La mayoría acaban consiguiéndolo. Otra de lo que nos importa es, bueno, ¿qué calidad de vida tienen estos niños que han sido diagnosticados con este trastorno? Bueno, aquí veremos que no solamente va a depender de los niveles de lenguaje que consigamos, sino va a depender también de otras variables, ¿no? Algunas externas y otras más internas. Una de las variables que va a repercutir, ¿vale? Que va a ser importante, va a ser el entorno social, ¿no? Cómo reacciona esta familia, ¿no? al trastorno, cómo le apoya, qué red de amigos tiene, ¿no? En qué entorno se desenvuelve, ¿no? Esto va a ser un factor importante de cara a la calidad de vida. Otro, el acceso a la formación, es decir, cómo si este niño ha tenido, bueno, pues los recursos y apoyos necesarios y las adaptaciones que necesita para poder seguir avanzando en lo curricular y poder tener acceso a formaciones de mayor nivel, ¿vale? Y la última variable sería la personalidad, es decir, hay elementos que, bueno, pues esta es una variable más interna que no vamos a poder controlar tanto como puede ser el acceso a la formación o el entorno, ¿no? Que también va a influir, ¿no? No va a ser lo mismo un niño que su personalidad sea más extrovertida, que no tenga vergüenza o que no sea tan, no le dé tanta vergüenza a veces cometer algunos fallos y eso le va a crear más oportunidades de interaccionar, ¿no? Como no me da vergüenza, pues yo sigo, tengo oportunidades ¿no? de practicar y al final es un ciclo, ¿no? En contraste con a lo mejor un chaval pues, que es más tímido, que es más introvertido, que le da más vergüenza o que es más consciente de que tiene un trastorno. Entonces, bueno, veremos que eso también es un factor que va a determinar un poco de cara, ¿no? a su calidad de vida en el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿No? Pues que las dificultades van a ir cambiando, lo que hemos estado diciendo anteriormente, ¿no? Al principio va a ser me cuesta hablar, me cuesta comprender, pero van a pasar a me cuesta aprender, ¿no? Ya tengo unos niveles más o menos buenos en el lenguaje, pero es que me cuesta aprender mucho. ¿Por qué? Porque al final todo lo curricular y todos los conocimientos y toda la etapa más de la escuela y del cole, al final es todo a través del lenguaje, las explicaciones a nivel oral, luego los textos, los libros, es decir, todo es lenguaje, ¿no? Incluso incluso las matemáticas, ¿no? En cálculo a lo mejor, pues no necesitas, no interviene el lenguaje, pero en problemas de matemáticas ya el lenguaje, con lo cual todo, todo el acceso que ellos tienen al conocimiento va a ser a través del lenguaje, ¿vale? Entonces va a haber dificultades de me cuesta aprender. Y a la vez me cuesta relacionarme socialmente, es decir, van a ir, bueno, pues teniendo dificultades en muchas ocasiones de habilidades sociales, ¿vale? Con esto lo que queremos transmitir es que no desaparece el trastorno, sino que van a cambiar las dificultades, ¿no? Y aquí el tema que tenemos es que al final los trastornos específicos del lenguaje pues, son dificultades bastante invisibles, es decir, es una discapacidad bastante invisible. Un niño que tiene, pues bueno, tiene una discapacidad auditiva, pues lleva audífonos y todo el mundo ya sabe que es sordo, o lleva un implante coclear y todo el mundo sabe que es sordo, o un niño que nacen con síndromes, ¿no? Que tienen rasgos físicos que, pues bueno, la sociedad y pues todo el mundo ya sabe que tienen esas dificultades y que es previsible que en alguna área, ¿no? Pues vayan a tener más necesidades. ¿Qué pasa con los niños con TEL? Que físicamente no hay nada que te diga que tienen dificultades, ¿no? Entonces, en las primeras etapas, cuando me cuesta hablar, pues es bastante evidente porque pues pronuncia mal, no hace las oraciones
morfosintácticamente muy adecuadas o no comprende a veces lo que digo, pero ¿qué pasa cuando esa primera etapa ya la hemos superado, ¿no? Y hay una normalidad más social y tengo, bueno, pues un cierto nivel, pues que es más invisible todavía. Entonces, tenemos que reivindicar que necesitan adaptaciones, siguen necesitando apoyos, ¿no? A diferencia de lo que pasa con personas con discapacidad auditiva, nadie presupone que como ya más o menos habla bien, ya no necesita nada, ¿no? Todos sabemos que va a tener una discapacidad auditiva toda la vida y que a pesar de que lleve un audífono, ¿vale? O lleve un implante, bueno, pues la forma que tenemos que en algunas circunstancias van a necesitar apoyos y pues a lo mejor tienen que leer los labios o en ambientes donde hay mucho ruido y bueno, pues no tienen una audición igual que nosotros, por mucho que lleven un implante o un audífono, la audición no es igual. Entonces, todos presuponemos que esas personas en algún momento van a necesitar apoyos y lo tenemos muy asumido, pero en el caso de los trastornos del lenguaje no es así, ¿no? Entonces tenemos que reivindicar que aunque pasemos de esa fase necesitan más apoyos. ¿Por qué? Porque cuando va a aparecer información nueva, compleja, van a tener dificultades en procesarla. Cuando aumente la velocidad en la que, si yo hablo muy rápido, pues también van a tener dificultades. Si aumento mucho la cantidad de información, también, o si presenta ambigüedad esta información. Todo esto hace que disminuya la atención. Imaginaros que estáis en una clase donde os cuesta muchísimo procesar el lenguaje, que no es nuestro caso, pero imaginároslo, el esfuerzo que tienen que hacer cuando no hay adaptaciones, cuando no hay apoyos para poder seguir una clase a lo mejor, ¿no? De un tema que desconocen, o están en un grupo de adolescentes, cada uno hablando sin respetar los turnos, uno grita, el otro cambia de tema, pues imaginaros lo que supone eso para un adolescente o un niño que tiene un trastorno específico del lenguaje, ¿no? Pues al final lo que hacen es que se fatigan, su atención disminuye, su rendimiento disminuye y se desconectan, ¿no? Entonces al final es muy complicado para ellos. Entonces, la idea un poco es pensar en una intervención que esté basada en una perspectiva más evolutiva. Es decir, en los primeros años, ¿en qué nos vamos a centrar? Bueno, pues en la comunicación y en el lenguaje, es decir, ¿vale? Va a ser los objetivos principales. En la infancia vamos a tener que realizar, ¿vale? Pues apoyos más para la adquisición de la lectoescritura y el acceso al currículum, ¿vale? Entonces veremos que hay metodologías específicas para enseñarles a leer y a escribir, ¿vale? Que les ayuden y que les beneficien tanto para acceder al currículum como para mejorar sus habilidades más conversacionales. Y en la adolescencia vamos a tener que trabajar la autonomía, habilidades sociales y que puedan conseguir un título académico, es decir, que puedan promocionar para poder tener una buena inserción laboral y poder conseguir más oportunidades, ¿vale? Porque como hemos dicho, los niños con TEL, si no tienen una patología asociada, ¿vale? Es decir, cuanto más patologías asociadas tengamos, es verdad que el pronóstico, pues bueno, es peor y la evolución es peor. Pero en principio, si solamente tienen dificultades más lingüísticas, específicamente del lenguaje, ¿vale? Pueden tener bastante autonomía y pueden insertarse bien en la sociedad, con lo cual tenemos que luchar porque puedan conseguir un título académico para que puedan progresar y puedan tener una buena inserción laboral, ¿vale? Como un poco cuadro resumen, os he puesto, es parecida a la anterior, pero bueno, como para un poquito finalizar, ¿no? Es decir, ¿con qué nos quedaríamos? Bueno, que necesitan más veces, más claro, más estable y más divertido, es decir, siempre que parta de sus intereses, que sea algo motivante, sabemos que los aprendizajes van a ser más duraderos y van a ser mejores, ¿vale? Apoyo con el uso de sistemas aumentativos, ¿vale? Programas familiares, ¿vale? Y luego, en los aprendizajes que haya adaptaciones metodológicas y de acceso, es decir, que se adapten, ¿vale? Las asignaturas que puedan haber de acceso, a veces van a ser significativas o no significativas, pero que ¿vale? Se les den los apoyos y los recursos necesarios para poder acceder al currículum, ¿vale? Y en la última etapa, pues va a haber más un trabajo de habilidades sociales y de autonomía, ¿vale? Va a haber que implementar programas más específicos en el ámbito escolar y familiar, ¿vale? Entonces, bueno,
hasta aquí sería un poquito, ¿no? Un poco la visión global que os he querido transmitir, ¿no? Desde los primeros años de la infancia hasta qué pasa, hasta cuando son más mayores, ¿no? Y cómo tenemos un poco que abordar todo este tipo de dificultades a lo largo de toda su trayectoria. ¿Vale? Bueno, pues nada, hasta aquí, muchas gracias. Y no sé si tenéis preguntas, Sí, Begoña, bueno, sugerencias, opiniones. nada, muchas gracias. La verdad que ha estado muy interesante. Sé que es un tema que da para mucho. Sí. Hay varias preguntas, pero la verdad es que has comentado varias cosas que me han parecido de gran importancia, como es el tema de los programas familiares, que creo que muchas veces no los tenemos en cuenta. El entorno natural del niño, que es muy importante también, sobre todo para que ese aprendizaje sea significativo, porque parte de su interés y no tanto de una sesión planificada por nosotros, ¿no? Que no deja de ser pues, una planificación que no parte, ¿no? del interés del niño y por lo tanto pues, ese aprendizaje pues, evidentemente no es igual. Entonces eso me ha resultado muy interesante y que me imagino que se podrá profundizar mucho más en ello. Lo del programa Hammer también, pues bueno, la verdad es que había oído de él, pero no sé, no lo tengo estudiado en profundidad, pero bueno, también me he tomado nota para estudiarlo a fondo. Fenomenal. Sí, y luego también, yo creo que en cuanto a los trastornos específicos del lenguaje, en los colegios, yo creo que es donde más nos cuesta que los docentes entiendan realmente qué es lo ¿Qué que le está significa? pasando a su alumno, ¿no? Sí, sí, es Entonces, que al final es lo que decíamos ahí un poco de reivindicar, es una discapacidad bastante invisible, entonces muchas veces les ponen etiquetas de es vago, no quiere, tal, no sé, es vago para hablar, ¿no? Entonces tenemos que salir un poquito de esos tópicos, ¿no? Y hay que sensibilizar un poco, claro, todo esto parte un poco también de la formación y de la información, ¿no? Que cada vez es verdad que más maestros y que más personal que trabaja ¿no? Los profesionales que trabajan en un cole, es verdad que cada vez se forman más y tienen más interés por conocer un poco, ¿no? Las características de estos niños y poderles ayudar desde su territorio, desde su labor como docentes, ¿no? Como profes. Pero es verdad que todavía queda mucho, ¿no? Por identificar qué dificultades tienen, entenderlas y proponer sobre todo adaptaciones, ¿no? Que es trabajo, yo entiendo que muchas veces es trabajo y bueno, pues es una labor a veces, bueno, pues complicada si tienen muchos niños, pero bueno, hay que dar una respuesta a esa necesidad y entre todos, ¿no? Por eso la importancia también de estar coordinados, ¿no? Nosotros estamos coordinados siempre con los coles y nos intentamos ayudar, ¿no? O sea, la idea es, bueno, pues yo te puedo hacer una adaptación curricular de acceso para que tú veas cómo le puedes, ¿no? Dar un poco también herramientas y estrategias a los profes y a partir de ahí, pues bueno, es un camino que vamos andando todos los profesionales juntos con este niño, ¿no? Porque el objetivo al final es de todos, ¿no? De que progrese, de que evolucione y de que pueda conseguir, no ponerle barreras, ¿no? Facilitarle las cosas y darle todos los apoyos para que pueda llegar hasta donde él mismo se permita llegar, ¿no? Que no se encuentre barreras ya simplemente por tener esta dificultad ya, ¿no? Encima tengo una dificultad y encima la sociedad, ¿no? Y el sistema me pone más trabas y más dificultades para poder conseguir un objetivo. totalmente de acuerdo. Y en el colegio siempre, bueno, el tema de la adaptación curricular no tiene por qué ser significativa, porque esto también a los padres les da mucho miedo, ¿no? La adaptación significativa. Sí, no, muchos de ellos necesitan de acceso, ¿no? Es verdad que en algún momento, pues bueno, sí que es verdad, sobre todo lo que decíamos, ¿no? Cuando tenemos, pues bueno, niños que lo que hemos visto, va a haber mucha variabilidad, ¿no? Entonces depende, no todos los niños con TEL tienen las mismas capacidades, ¿no? Entonces veremos que en algunas ocasiones es necesario hacerlas significativas, pero de primeras, bueno, probamos con las de acceso, ¿no? Es decir, simplemente, bueno, pues adaptar los enunciados, es decir, que no tiene por qué ser una adaptación sobre el contenido, simplemente sobre la forma de acceder, ¿no? Cambiar una palabra por otra, un sinónimo, poner un ejemplo antes de hacer el ejercicio para que lo puedan ver, es decir... Pero bueno, claro, todo eso al final es saber la información, hacerlo un par de veces, coger la rutina y una vez que
bueno, que lo prueban, ¿no? Mi experiencia es que cuando a veces a profes se lo cuentas, lo prueban, les ayudas en el proceso, de repente cambian el chip y luego es una maravilla, ¿no? Porque ya, pues bueno, se acostumbran a hacerlo y también ya intuyen anticipan las dificultades que pueden tener y se anticipan a ellas y entonces pues está fenomenal. Sí, es muy importante poder orientarlos porque son muchas horas, ¿no?, las que pasan en el colegio y bueno, pues desde mi punto de vista es fundamental, ¿no?, poder orientar bien al profesorado en estos niños, ¿no? Nos preguntaban, Begoña, qué pruebas estandarizadas podemos tener para valorar a niños con TEL. Vale. A ver, lo ideal sería, es decir, al final la evaluación, lo ideal es hacer una evaluación, por decirlo, más cualitativa, ¿no? Y una evaluación más cuantitativa, ¿vale? Respecto a lo cuantitativo, para medir los niveles de lenguaje, hay muchas pruebas que se pueden pasar a niveles, por ejemplo, pues el Peabody para evaluar la comprensión del léxico, ¿no? O podemos pasar el IPA, la prueba de integración gramatical, para ver el cierre en aspectos más morfológicos, ¿no? Es decir, hay muchas pruebas lingüísticas que se pueden utilizar para que te den datos de acuerdo un poco a lo cuantitativo. Ahora lo que se recomienda, bueno, desde hace unos años que ya está la prueba, es el CEL5, ¿no? O sea, el CEL5 es como la prueba por la que el comité de expertos de AELFA, que hemos estado hablando antes, recomienda que se haga el diagnóstico, ¿no? Es decir, que sea el CEL5 más, pues bueno, una evaluación más cualitativa, es decir, lo que hemos visto antes, si presentan síntomas específicos, más descriptiva, ¿no? O sea, que tú, aparte de que le pases la prueba estandarizada, pues en la sesión, ¿no?, pues hagas una muestra del lenguaje espontáneo que tiene, ¿no? Y veas también la forma que tiene el del lenguaje, además de situar una puntuación o un diagnóstico. También es importante, claro, la idea un poco también entre la evaluación y la intervención es que la evaluación está al servicio de la intervención, ¿no? Que muchas veces se nos olvida, ¿no? Hacemos una evaluación aquí por un lado y la intervención va por el otro. En realidad es un proceso que, aunque lo dividimos en dos partes, tiene un mismo objetivo, que es hacer un plan de intervención y que mejoren. Con lo cual, nosotros a la hora también de elegir qué pruebas vamos a elegir, tenemos que pensar en los datos que queremos obtener para luego realizar nuestra intervención, ¿no? Entonces, aquí va a ser importante también en la evaluación que probemos, es decir, que hagamos una evaluación dinámica, que llamaríamos, ¿no? Que probemos con el uso de sistemas aumentativos, por ejemplo, ¿cuáles son los idóneos para este niño, ¿no? Aparte de que yo le pase el CELF y diga, vale, tiene un trastorno específico de lenguaje, fenomenal, me ha dado la puntuación, está menos 1,5 de la desviación típica, genial, cumple los criterios, tiene TEL, vale. Voy a hacer un análisis cualitativo, ¿no?, del tiempo que yo esté con él, ¿no?, de cómo es su lenguaje descriptivo, y además voy a probar cosas, voy a probar un signo, voy a probar, depende de las dificultades que tenga, ¿no?, pero voy a probar, ¿vale? O voy a ver si depende de los años que tenga, ¿no? Si sabe leer, si no, y me imita, ¿no? Utiliza en un momento dado con unos muñequitos un signo y de repente le ha gustado tanto haciendo algo divertido que después lo pide y hace el signo, ¿no? Pues es decir, ver qué elementos podemos utilizar de cara a la intervención, ¿vale? Para que luego en el informe que hagamos, además de poner un diagnóstico simplemente, que pasa muchas veces, orientemos, ¿no?, a la persona que va a trabajar con ese niño, porque lo ideal, claro, sería yo le evalúo, yo intervengo, genial, pero muchas veces sabemos que no pasa eso. Hay personas que hacen una evaluación y luego interviene otra persona con él, hace el plan, el programa de intervención lo hace otra persona. Entonces, lo ideal es que en esa evaluación esté recogido, además del diagnóstico y además de describir las dificultades, haya orientaciones, es decir, haya... aunque luego la otra persona, según vaya haciendo la intervención, aportará su criterio propio, pero que sepa de dónde partir. Vale, pues este niño es candidato a la comunicación bimodal, porque en la sesión hemos hecho esto y responde muy bien, o no porque tiene dificultades motoras, de psicomotricidad, y entonces pues los gestos no, vamos a utilizar PECs o vamos a utilizar, es decir, ¿vale? Que todo eso tenerlo en cuenta en la evaluación. Pero bueno, como test que se utiliza principalmente para el diagnóstico sería el CEL5.
¿vale? Aunque podemos pasar pruebas, es decir, el CEL5 lo bueno que tiene es que ha recogido todo lo que pruebas individuales hacían por separado, pues se ha integrado ahí, ¿no? Entonces, bueno, es una batería, un instrumento que es muy completo y nos da una información fiable para el diagnóstico. Vamos con una pregunta más, Begoña. ¿Es posible que un niño con TEL logre pasar a ser un trastorno fonológico solamente? Un niño con TEL pase, a ver, claro, sí, o sea, me refiero, depende, por ejemplo, tenemos, es decir, las dificultades van a ir evolucionando, ¿no? Entonces, podemos tener, nosotros hemos tenido en el centro, imaginaros, niños que venían con una dispraxia verbal que no podían, que no pueden repetir, que no pueden imitar. Al final, la evolución de ese trastorno, que es, bueno, pues una dificultad más fonológica, sintáctica, es decir, una vez que les has dado apoyos y les has dado estrategias y has hecho un plan de intervención, pues son niños que suelen tener dificultades en lo fonológico y en lo sintáctico, y a medida que vas trabajando con ellos pueden mejorar mucho en lo fonológico y quedar aspectos morfosintácticos que todavía tienen dificultades, o viceversa. Es decir, lo único que, lo que decíamos, por ejemplo, en el DSM-5, trastorno fonológico lo han sacado de trastornos del lenguaje, ¿no? Es como un trastorno de comunicación, pero es como que tiene entidad propia, ¿no? Trastorno fonológico. Entonces, pero sí, claro, o sea, al final lo que hemos dicho, las clasificaciones están muy bien, pero luego hay niños que a veces no cuadran en una clasificación exacta, ¿no? Que tienen dificultades mayoritariamente de algo, que por eso se les pone esa etiqueta, pero pueden tener en otras áreas del lenguaje también. Vale, entonces un niño con TEL siempre problemas morfosintácticos. Claro, eso es lo que al final es lo esencial, ¿vale? Que la morfología y la sintaxis esté alterada, ¿vale? Entonces, pueden ser niños, a ver, luego tenemos el caso de los trastornos, por ejemplo, más pragmáticos, ¿no? O sea, aquí también la idea un poco es que las clasificaciones están genial, las etiquetas también, pero lo que al final en la clínica nos interesa es describir la sintomatología. Es decir, luego depende de la corriente también que tú sigas, ¿no? Es decir, se usa ahora, por ejemplo, el DSM-5, trastorno de la comunicación social, ¿no? Pues si sigues a lo mejor la clasificación de Rapin y Allen, que ha sido como de las más utilizadas en TEL, sería un semántico pragmático, la comparación, ¿no? Es decir, que al final la etiqueta está bien, pero bueno, va a cambiar, ¿no? O sea, lo que al final importa es que ese niño tenga dificultades. ¿Qué dificultades tiene? ¿Fonológicas y morfosintácticas? Genial, pues se va a trabajar sobre esas dificultades, ¿no? Pero para poner la etiqueta, sí que es verdad que si ponemos trastorno específico del lenguaje, nosotros apostamos porque sea la morfosintaxis sí o sí alterada, ¿vale? Pero puede tener también luego el uso del lenguaje alterado, ¿no? O sea, es decir, al final tengo el código bien, pero ¿cómo lo uso? Bueno, pues luego tengo fallo en usar, ¿no? Ese lenguaje en una determinada situación, o tengo dificultades en realizar inferencias, ¿vale? Es decir, que las dificultades pueden aparecer tanto en la fonología, la morfosintaxis, la semántica y la pragmática, en realidad. ¿Vale? No sé si ya queda un poco claro. Sí, la verdad es que bastante. Bueno, muchísimas gracias, Begoña. Deciros a todos los asistentes que sobre todo esto y mucho más nos hablará Begoña en el próximo curso que tendrá lugar el 4 y 5 de julio, en el que hablará mucho más sobre el tema de evaluación e intervención, y que para todos los asistentes, como os he puesto en el chat, pues bueno, tenéis un cupón descuento poniendo TEL25, ¿vale? Para todos los que queréis aprovechar la oportunidad. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Como te he dicho antes, hay para mucho, ¿no? En cuanto a lo que son trastornos específicos del lenguaje. Y creo que sobre todo que nosotros los profesionales, los logopedas que estamos en clínica, pues tenemos que tener una visión más general y hacer más hincapié en los entornos y en los programas familiares, que como muy bien has comentado, ahí es donde podemos hacer que haya una mejor generalización, ¿no? del aprendizaje, que no se quede solo en las cuatro paredes
de la clínica. Así que nada, agradecer a todos los que habéis asistido al webinar una vez más y nada, que espero veros muy pronto y gracias por todo, Begoña. Pues nada, gracias a vosotros, ha sido un placer y nada, es un tema súper apasionante a los que nos gusta el lenguaje y bueno, y nuestra profesión sobre todo, pues es un tema muy apasionante y lo bonito es eso, que cada caso va a ser diferente y al final el podernos adaptar y hacer planes individualizados, ir viendo la evolución, ir adaptándonos a cada necesidad en cada momento, creando el material, a mí me parece, bueno, pues fascinante y bueno, os animo a todos a que os animéis a hacerlo. Bueno, se nota que te apasiona y luego también porque has tenido unos padrinos de lujo, ¿no? El poder trabajar 12 años con Isabel Montfort y Marc Montfort, pues bueno, creo que... Sí, totalmente, es un privilegio y cada día es un día de aprendizaje nuevo y de ver casos muy diferentes y de, pues bueno, siempre es un reto, ¿no? El cada caso nuevo y siempre poder contar con ellos, o sea que sí, la verdad es que sí. Pues lo dicho, muchas gracias, Begoña. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta la próxima. Hasta Chao. luego. Adiós.